Hola, buenos días. Este es el segundo video que se va a grabar o que se ha grabado sobre la clase de historia de segundo de secundaria en este tercer trimestre. En la clase anterior, lo que me dediqué yo a hablar al respecto fue sobre la situación económica que existía en el Virreinato de la Nueva España. Estamos hablando de que, eh, como se explicó en esa ocasión, en la Nueva España, como en todas las sociedades tradicionales de la época, el, la mayor parte de las personas se dedicaban a cuestiones de carácter agrícola, es decir, eran campesinos que se dedicaban sobre todo a sembrar, en algunos casos a criar ganado o ser las haciendas que en ese entonces eran las principales proveedoras de carne y de ganadería. Pero la principal actividad era la actividad económica de la agricultura. Eso ocupaba la mayor parte de la fuerza de trabajo de la época. Y eso fue durante todo el virreinato y de hecho durante toda la historia de México hasta mediados del siglo XX cuando las cosas empezaron a cambiar y dejamos de ser un país agrícola y campesino y nos empezamos a convertir en un país industrializado. Así que eso lo tenemos que tener siempre presente. De manera que la mayor parte del comercio, al menos por el volumen, era, como en todas las sociedades, el comercio interno de pequeñas cosas. El llevar al mercado del pueblo los productos que uno producía, las artesanías, todo ese tipo de cuestiones. Pero cuando hablamos del comercio en la Nueva España, generalmente lo que queremos decir es el papel que la Nueva España jugó en el nuevo comercio mundial que empezó a ver a raíz de la globalización que empezó a darse a consecuencia de la era de los descubrimientos. Cuando nosotros hablamos de globalización, normalmente entendemos la sociedad contemporánea y efectivamente así es. Voy a parar esto un momentito, espérenme. Ok, ya de vuelta. Decía, cuando hablamos de la globalización, entendemos el mundo contemporáneo, entendemos la realidad de lo que sucede en la actualidad, donde, pues, por ejemplo, usted puede andar en la calle y comprar una pluma, y si se fija esa pluma, a lo mejor fue hecha en Taiwán, o la camiseta que trae puesta fue hecha con tela que se hizo en Pakistán y fue manufacturada en Bangladesh, y usted la compró en una tienda de conveniencia de aquí de Monterrey. Esa es la realidad, o sea, la realidad contemporánea. Entonces, cuando hablamos de globalización, normalmente tendemos a decir eso. Sin embargo, en realidad, el proceso de globalización es algo que se ha venido dando a lo largo de muchísimo tiempo. Eh, en realidad, desde tiempos muy antiguos, como usted a lo mejor sabe, hubo el comercio entre el Oriente y el mundo mediterráneo a través de la famosa ruta de la seda. La ruta de la seda que llevaba productos desde China hasta lo que es Europa, por eso se llamaba ruta de la seda, porque uno de los componentes principales era justamente la seda. Entonces ya ahí ya tenemos un cierto inicio de mercado mundial. Solamente que obviamente se trataba de una parte muy pequeña y de ocasiones verdaderamente excepcionales, de productos de extraordinario valor justamente por las dificultades que había en ese traslado. Eh, el proceso, obviamente, de globalización que ha venido a culminar en la actualidad, se empezó a dar a raíz de la era de los descubrimientos. Cuando España y Portugal empezaron a explorar el mundo y empezaron a adentrarse en el Atlántico, Portugal buscando dar la ruta, encontrar la ruta hacia la India a través de darle la vuelta a África, y luego España con su viaje hacia Occidente, que terminó en el descubrimiento de América. Ese descubrimiento de América y esa apropiación por parte de América de los europeos, primero los españoles y luego llegarán los portugueses, los franceses, los ingleses, van a convertir a América en parte integrante del sistema de comercio con Europa. Y desde América también se va a empezar a comerciar con el Oriente. Concretamente, el caso de los españoles, dado que la ruta a través de África y el sur de Asia estaba dominada por portugueses primero y luego por holandeses, al último por ingleses, no era factible para ellos importar productos y tener comercio con el Oriente Asiático siguiendo esa ruta. Entonces, ¿qué ruta es la que les quedaba?
Fue la ruta que iba desde América hasta el Pacífico Oriental, o sea, China, Japón, Indochina, las Filipinas, esos territorios. ¿Y qué es lo que estaba en medio? ¿Qué estaba entre Europa y el extremo oriente? Pues la Nueva España. De manera que la Nueva España va a jugar un papel fundamental en este periodo, porque vamos a ser el centro del comercio mundial, al menos del comercio ibérico con el extremo oriente. Si usted ve este gráfico es el Océano Pacífico, acá está lo que hoy es México y en este extremo están las Filipinas. ¿Por qué se une por esta línea? Bueno, pues porque no debemos olvidar primero que las Filipinas era la colonia asiática de España. Las Filipinas fue conquistada por los españoles en la segunda mitad del siglo XVI. Las expediciones que partieron de la conquista de las Filipinas no partieron de España, partieron de México. Los barcos fueron hechos en México, las tripulaciones en su gran mayoría eran mexicanas, aunque si bien López de Legazpi, que fue el que hizo la conquista de las Filipinas, era español, tenía algo así como 20 años residiendo en México. Esta ruta entre México y las Filipinas era relativamente sencilla en el viaje de ida. Las corrientes y los vientos que parten desde la costa de lo que hoy es Guerrero, Michoacán, Jalisco, hacia Oriente, favorecen el viaje de América a Asia. Así que era un viaje relativamente sencillo. No fácil, no corto, porque pues, el Pacífico es inmenso, pero era relativamente sencillo para lo que eran los viajes de esa época. El problema era el viaje de regreso. El viaje de regreso era un grandísimo problema, justamente porque con la tecnología de la época, estamos hablando de barcos de vela, barcos que funcionaban propulsándose por medio del viento solamente, pues tener corriente en contra y viento en contra, pues hacía prácticamente imposible el regreso. Entonces, por eso, si usted ve en este gráfico, la ruta de regreso, lo que se llama el tornaviaje, o la ruta de Urdaneta, como se le va a llamar por su descubridor, implicaba que partiendo desde las Filipinas, desde el puerto de Cebú, y más adelante cuando se ha construido Manila, desde Manila, partieran los barcos, se dirigieran hacia el norte, pasaran por lo que es Japón, que ya es claramente el hemisferio norte, eso ya era un viaje bastante largo, y luego ahí sí encontraban vientos y corrientes que los podían llevar hasta prácticamente, prácticamente hasta América. Estamos hablando hasta el norte de lo que es el actual estado de California, es decir, más o menos a medio camino entre lo que es México y Canadá. Ahí venían a topar con América los barcos y luego bajaban por el Pacífico hasta llegar a Acapulco, donde desembarcaban los productos. Era un viaje complicadísimo, estamos hablando, eran más o menos unos 4 meses en el mar, un poco más, un poco menos, dependiendo de las condiciones del viaje, a mar abierto, con todas las implicaciones que eso tenía en la época, estar sujeto a posibilidad de tormentas, ataques de los piratas. En ese entonces Japón era famoso como nido de piratería. Era una tremenda complicación, era un viaje complicadísimo. Más de una ocasión se desataban, por ejemplo, epidemias a bordo por la falta de sanidad, usted sabe que era la regla en esa época, y hubo 2, 3 casos reportados que de repente llegaban barcos a las costas de acá de la Nueva España y eran barcos fantasmas, barcos que el viento y el timón, que seguramente lo habían asegurado para que siguiera una cierta ruta, los llegaban, pero pues ya no encontraban gente a bordo, los que encontraban estaban muertos. Hubo algunos casos, estamos hablando, este fue un comercio que se llevó a lo largo de más de 200 años, año con año, entonces algunos casos se han reportado así. Entonces era un viaje tremendamente peligroso, un viaje muy, muy, muy complicado. Aquí tenemos a Andrés de Urdaneta, es este hombre, un fraile, que hizo las expediciones a las Filipinas con López de Legazpi y que luego va a ser el que encontró la ruta de regreso. Usted ve que dice aquí tornaviaje, justamente el viaje de regreso, o ruta de Urdaneta, que es justamente como se le conoce a esto. Y usted dirá, bueno, ¿y entonces por qué estos eran los barquitos de la época? Esta es una muy buena reproducción de lo que era un galeón español más o menos de esos años.
Si usted ve, es un barco generalmente de 3 palos, 2 palos, este es el palo mayor, este es el palo de mesana, según creo, o el de trinquete, no recuerdo, uno de los dos, o este es el de trinquete o de mesana, o este es el de mesana o el de trinquete. Estos 3 palos de donde se colgaban las velas y que eran barcos que pues, estaban diseñados para hacer este viaje transatlántico, muy resistentes, muy marineros. Si usted ve estas construcciones de aquí, se llaman castillos. Eran superposiciones a la cubierta para alojar pues, camarotes, ese tipo de cuestiones. Aquí tiene usted ve las troneras de los cañones. Tenían que ser barcos armados. Esa es la ventaja, por ejemplo, que tenían los occidentales sobre los piratas japoneses, que el Japón tenía herramientas o armas de fuego muy, muy primitivas en sus barcos y durante mucho tiempo incluso no tuvo ninguna. Entonces eran protecciones, era muy difícil que saltaran estos barcos, pero eso no hacía menos peligroso el viaje. Decía, bueno, entonces si era tan peligroso, si era tan largo, ¿por qué lo hacían? Evidentemente, porque los seres humanos somos seres que nos interesa mucho el aspecto económico y donde hay riqueza alguien se va a arriesgar. Estos son algunos de los productos que se importarían de la China. Maderas preciosas, porcelanas, sedas, ese tipo de productos. Incluso por ahí escuché que parece ser que el mango llegó aquí a América siguiendo esta ruta. Tengo mis dudas. Primero porque pues no creo que un mango aguantase 4 meses de viaje por más verde que se cortara. Y segundo porque hasta donde yo sé, el mango no llegó a América hasta la segunda mitad o cerca de la mitad del siglo XIX. O sea, Miguel Hidalgo, por ejemplo, Morelos, jamás comieron mango de ninguna forma, ni en nieve, ni en paleta, ni en mango natural, ni ninguna forma, porque no había. El mango efectivamente es una fruta asiática, pero llegó a América hacia 1860, 70, una cosa así. Pero bueno, por ahí encontré, pudiera ser que yo esté equivocado, pero no lo creo. En fin, decía yo, maderas, trabajos muy finos de marfil. En el extremo oriente se trabaja muy bien el marfil, de colmillos de elefante, y otro tipo de cuestiones. Por ejemplo, una dato que pues, a lo mejor a alguna gente le parece curioso, que es importante destacar. A ver, deja si el agua aquí, ¿qué sucede? Ok, creo que así es mejor. Decía, uno de los datos que a lo mejor les podría parecer curioso es que todo el enrejado de la Catedral de la Ciudad de México, no debemos olvidar que la Catedral de la Ciudad de México es una iglesia que se llegó a construir más de 200 años. Se empezó la actual catedral porque hubo otra que se hizo en el siglo XVI. No recuerdo si ya muy a finales del siglo XVI o principios del siglo XVII, y se terminó poquísimo antes de la independencia, es decir, por ahí de 1808, una cosa así, es que se terminó la catedral. Y uno de los últimos arzobispos de la Ciudad de México, que fue el que consagró la catedral cuando ya estaba a punto de terminarse, eh, habiendo estado antes en las Filipinas, por la relación que existía entre la Nueva España y las Filipinas, como las Filipinas estaban muy alejadas del territorio español y no se podía hacer, les digo, esta ruta España, las Filipinas, vía África o Asia, porque era una ruta que estaba controlada por los enemigos de España. Entonces, la Capitanía General de las Filipinas, es decir, la colonia de las Filipinas, dependía directamente del virreinato de la Nueva España. O sea, el capitán general de Manila, o de las Filipinas, insisto, tenía que rendirle cuentas al virrey de la Nueva España, era su jefe directo, digámoslo así. Entonces, uno de los arzobispos de la Ciudad de México, insisto, de la época, que fue un hombre, pues que eh, había estado antes en las Filipinas y se dio cuenta que ahí trabajaban muy bien ese tipo de materiales, mandó a traer todo el enrejado del atrio de la catedral justo de allá. O sea, si usted va hoy día a la Plaza del Zócalo y va a la catedral, que está en uno de los costados del Zócalo, va a ver usted todo un trabajo de enrejado, es decir, de metal, de hierro forjado, que es lo que separa la iglesia, el edificio de la calle, eso es lo que se llama atrio en las iglesias.
Bueno, todo este trabajo de enrejado se trajo aquí a México de las Filipinas, para que veamos una más de las muestras que tenemos de la relación histórica entre esa dependencia, esa capitanía general y nosotros. Insisto, que se traía de allá muchísimas cosas, trabajos de marfil, sedas, porcelanas, ese tipo de cuestiones. Era un comercio muy, muy rico porque eran pues prácticamente en su totalidad artículos de lujo que le enviamos. O sea, el comercio siempre es yo te mando algo y tú me mandas algo. Pues uno de los productos que más se enviaban, porque era muy apreciado, pues era cacao. Usted sabe, es una planta mexicana el cacao. Aquí se hizo y se procesó esa bebida y fue llevada a Europa y causó furor. Curiosamente, cuando se llegó la primera vez, no gustó. Uno de los cosas que le mandó en uno de los viajes durante la conquista o poco después, bajo Cortés, llevó el cacao a Europa y fue probado en la corte del rey Carlos I, el famoso Carlos V de Alemania. Y la nota es que no les gustó. Lo que pasa es que el cacao tiende a ser un poco amargo. Y antes de que se produjese este maravilloso mestizaje que en nuestra cocina se ha dado, donde los productos que había aquí se mezclaron con los productos traídos de España, es decir, antes de que se mezclase con la leche, con el azúcar, pues tendía a ser una bebida un poco amarga. Claro, una vez que se empezó a procesar y a trabajar, perdón, con lo que dije, con la leche, con el azúcar, pues causó un furor tremendo. Por ahí leí que creo que en el siglo XVIII solo Madrid, nada más Madrid, consumía 5 toneladas de cacao al año. Entonces imagínese usted lo que ese comercio era. Llegó a ser tanto que en algún momento México ya no pudo exportar más cacao porque eh, el consumo interno creció cuando la población creció. Aquí, a diferencia de Europa, era una bebida mucho más popular. En Europa siempre fue una bebida solamente para ricos, o sea, clase media alta hacia arriba, porque pues, un pobre no podía permitirse ese lujo. Y el consumo era tan alto en la Nueva España, en la última parte de la colonia, que ya no se exportaba. La producción local se consumía y de hecho teníamos que importar cacao de Sudamérica. Pero bueno, durante buena parte de esta era comercial se exportaba cacao también desde América hasta Oriente. Eh, Siguiente. Cochinilla. Eso es algo que mucha gente hoy día ignora, no sabe qué es la cochinilla. Es un insecto, esto que se ve aquí, esto gris, son las cochinillas, son unas como cucarachitas, que molidas, o sea, procesadas y molidas, producen esto, que es un tinte natural de color rojo. No olvidemos que estamos hablando de una época anterior a la existencia de los tintes. Es decir, los tintes, la cuestión para pintar, para entintar ropa, por ejemplo, eran carísimos. Eran carísimos y eran muy escasos porque solamente se podían usar tintes naturales. Bueno, este producto, que es un producto prehispánico, que ya usaban los indios aquí cuando llegaron los españoles, inmediatamente tuvo éxito en Europa también. Y fue uno de los principales productos que se exportaban de la Nueva España. Estoy hablando de los principales productos fuera de los metales preciosos, que evidentemente era lo principal. La grana de cochinilla, que es este polvillo, insisto, que se mezclaba con otras cosas para producir los tintes, era apreciadísimo. Bueno, esto también se exportaba a Oriente. ¿Qué más? Esto era lo principal, por supuesto, la plata. Esto que vemos aquí es una moneda española de 8 reales, lo que nosotros llamamos el peso, de 1759. Y aquí está el símbolo, esto que está aquí, esta M con esta O aquí arriba, es el símbolo, acá está otra vez, es el símbolo de la Casa de Moneda. ¿Eh? El símbolo de la Casa de Moneda de México. Se implica que esto se acuñaba aquí. Eh, Se acuñaba en México sobre todo plata y se producía en grandísimas cantidades. Nosotros producíamos más de la mitad de la plata del mundo. Y por eso nuestra moneda, el peso mexicano, esta moneda, era la moneda patrón del mundo. Entonces, evidentemente, a Asia llegaban también estas monedas y este símbolo, el símbolo de la Casa de Moneda Mexicana, es conocido desde China hasta cercano Oriente, porque durante siglos esta fue la moneda que dominó al mundo.
Entonces, este era el comercio que teníamos, era un comercio riquísimo. ¿Qué pasaba entonces cuando esos productos llegaban aquí a la Nueva España? Pues llegaban y seguían la ruta, la mayor parte de ellos, insisto, algunos se quedaban en la Ciudad de México y en otros lugares donde la gente los mandaba a pedir. Hablé hace rato del enrejado de la catedral, pero casi todo el producto de la nao de China era llevado a Europa. Entonces hacía el trayecto Manila, el famoso tornaviaje del que ya hablamos, Acapulco, Acapulco, Ciudad de México, Puebla, Puebla, Veracruz. En Veracruz se volvía a embarcar, las flotas que partían de Veracruz se iban a La Habana, en La Habana esperaban a que se juntasen todos los demás barcos, los que venían de los otros dos grandes puertos españoles en América, Panamá y Cartagena de Indias, en la actual Colombia. De esos dos puentes, principalmente Veracruz y de Cartagena de Indias, Panamá fue perdiendo un poco de importancia en esa época, finales del siglo XVIII estamos hablando. Esas flotas se juntaban en La Habana y de ahí partía el convoy que iba a Europa. ¿Por qué cada barco no hacía el trayecto solo? Pues porque era muy peligroso. Estamos hablando otra vez, ¿qué sucedía si un barco tenía problemas en el mar? Pues si iba solo, estaba la buena de Dios y o se hundía y la gente se moría o tenían que arrojar lanchas y a ver qué pasaba. Si ibas en convoy, pues podía llegar a ser que otro barco te recogiese. Pero sobre todo, el objetivo de navegar en caravana era que los buques de guerra, la Armada Española, los protegiese de los piratas. El saqueo de los piratas al comercio de los barcos españoles fue pues toda una cosa que sucedió a lo largo de toda la colonia, con éxito generalmente adverso para los piratas, hay que decirlo. O sea, sí hubo piratas exitosos, más adelante te pedí por ahí que hicieras un trabajo sobre Lorencillo, que fue un pirata eh, de la época, pero insisto, normalmente lo que sucedía es que los barcos llegaban sin novedad a España. Esa es más o menos la historia del comercio español y pues en la guía vienen algunas preguntas al respecto. Espero que puedas hacer el trabajo sin problemas. Aquí termina esta clase. Buenas noches. Bueno, en mi caso buenas noches, estoy hablando de noche, pero ustedes buenos días.